Además está caliente la interna del MPP. Se espera que en las próximas horas la Dirección Nacional del Movimiento de Participación Popular desafíe a Álvaro Vega y le pida su banca al diputado por el departamento de Florida, que ha mantenido diferencias importantes en los últimos tiempos y que había dicho que él renunciaba. De hecho, ante esta decisión del Ejecutivo de la Dirección Nacional del MPP, Vega dijo: me ahorraron el trabajo de tener que irme yo. Y por otro lado está pendiente un paso al Tribunal de Conducta Política del representante del MPP por Canelones, Esteban Pérez, quien, recordemos, fue bastante crítico con la decisión de renovar la participación de Uruguay, de las tropas uruguayas en la misión de paz en Haití, algo que le generó también algunos problemas a la interna, y esa decisión de que su caso sea pasado al Tribunal de Conducta Política del grupo político MPP, lo cual también señala, alguna interna un poco caldeada a la interna de el principal grupo político del Frente Amplio. Ocho de la mañana, 30 minutos, 18 grados la temperatura a esta hora en Montevideo, temperatura que va a ir subiendo. ¿Hasta qué máxima? 24 en la jornada de hoy. Lo decíamos al comienzo del programa, la Suprema Corte de Justicia resolvió el viernes la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3 de la ley interpretativa de la ley de caducidad, lo que implica que los jueces penales que manejan causas vinculadas a la dictadura podrán resolver el archivo de los expedientes que manejan. Para indagar un poco más sobre qué significa esta resolución de la Suprema Corte de Justicia, es que estamos en línea con el director del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, el doctor Rizo. ¿Cómo le va, Rizo? Buenos días. Muy bien, ¿ustedes? Bien, muy bien. A primera vista, ¿qué significa este fallo para este caso concreto que resolvió el viernes la Suprema Corte de Justicia? Bien, en primer término, yo muchas veces he dicho que la ley de caducidad es la ley más compleja de la historia uruguaya, ¿no? Y esto lo confirma. Más de 25 años después seguimos discutiendo, y discusión de altos decibeles, ¿no? O sea que acá hay que tener mucho cuidado y hablar un poco en condicional, ¿no? Lo que voy a hacer es dar opiniones, ¿no? A mí me parece que la primera cosa es que la sentencia no implica por sí misma el archivo de ningún expediente. El único efecto que tiene la sentencia de la Suprema Corte de Justicia es que la ley interpretativa no se puede aplicar en los expedientes en que esta inconstitucionalidad fue dictada. Esto me parece que es muy importante porque a veces las noticias, no en la radio suya, pero a veces se ha dado una noticia en general que no coincide con esto. Esto significa que los expedientes van a volver a los juzgados de origen, y cada juez va a tener una cosa que es muy clara: no puede aplicar la ley interpretativa, pero el juez va a tener que analizar a ver si realmente hay que archivar o si existen otros elementos, otras razones que impidan el archivo y que lo lleven a continuar con las indagatorias. Y esas razones necesariamente la va a encontrar en la sentencia de febrero de 2011 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, esa es la verdadera discusión. El tema no es tanto lo que resolvió la Corte, sino que la verdadera cuestión es cómo se cumple con la sentencia de la Corte Interamericana. Lo que pasa es que durante un año y pico, mientras se discutía la inconstitucionalidad de la ley, como el tema de la Corte Interamericana quedó relegado. Bueno, ahora vuelve a estar en el tapete, y creo que esa es la verdadera discusión que hay que dar en la actualidad. Ahora, justamente el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala claramente, ¿verdad?, que no puede haber ningún obstáculo que limite las investigaciones sobre lo ocurrido durante la dictadura, ¿verdad? ¿Cómo ese fallo de la Corte Interamericana se conjuga con este fallo de la Suprema Corte? Sí, acá yo creo que es donde viene lo verdaderamente difícil, ¿no? Acá nosotros tenemos un tema que existe un principio, que es el principio de irretroactividad de las normas penales más gravosas, ¿verdad? Es un viejísimo principio del mundo occidental y es uno de los principios centrales del derecho constitucional, del derecho penal. Estamos hablando de un principio verdaderamente importante, el principio de no retroactividad, que incluso tiene texto expreso en la propia Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? En el pasado hubo varios intentos de derogar con efecto retroactivo la ley de caducidad. Y siempre se chocó contra este principio. No se podía derogar retroactivamente, no podía el legislador aprobar una ley que la derogara retroactivamente. Ahora pasa lo mismo con las prescripciones ya operadas, y el principio lo vuelve a bloquear.
Ahora, este principio lo que bloquea son las leyes con efecto retroactivo, y esto no quita que un juez, en un caso concreto, pueda tomar para ese caso concreto una decisión distinta sin violar ese efecto retroactivo. El ejemplo más claro lo tenemos acá a partir del año 2009, en que la Suprema Corte de Justicia empezó a declarar la inconstitucionalidad de la ley de caducidad. La sentencia de la Corte no viola este principio porque es un control jurisdiccional, no está atado por este principio, entonces la Corte lo puede hacer. También lo puede hacer la Corte Interamericana porque es un órgano jurisdiccional. El tema es que lo que pueden hacer los jueces no lo puede hacer el legislador en este caso. Entonces eso es lo que genera mucho ruido, mucha dificultad para todos, para entenderlo. Y esa es, a mi juicio, la razón por la que esta ley interpretativa era inconstitucional y no es inconstitucional, por ejemplo, la sentencia de la Corte Interamericana. Ahora, doctor, ¿no se puede interpretar que esta ley interpretativa de alguna manera está teniendo el efecto contrario y en lugar de facilitar el avance de las causas las ha ido trancando y por lo tanto desconociendo lo que ordenó o lo que estableció la Corte Interamericana? Sí, bueno, yo no tendría gracia decirlo ahora. Yo eso lo dije en el año 2011, antes de que se aprobara la ley. Lo asesoré y dije que para mí lo que se hacía con este proyecto de ley era introducir un nuevo obstáculo. El nuevo obstáculo que tenía dos consecuencias. Primero, la suspensión de todos los procedimientos mientras se discutía la ley de la inconstitucionalidad, cosa que pasó, 1 año y pico de suspensión. Y la segunda era la posibilidad, más que probable, de que la Corte declarara la inconstitucionalidad, entonces 1 año y pico después volviéramos al 2011, pero cuidado, volviéramos con una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que complica el tema, indudablemente lo complica. Bueno, legítimamente, por supuesto, los legisladores entendieron en aquel momento que se precisaba una ley, que era necesaria una ley, y bueno, aprobaron la ley interpretativa. Y bueno, yo creo que hoy la situación de los jueces va a ser más complicada que la que hubiera sido en el 2011. En el 2011, un juez penal, yo me imagino que lo que hubiera hecho es en cada expediente hubiera mandado que se agregara la sentencia de la Corte Interamericana y hubiera seguido para adelante. Ahora, ese mismo juez en los expedientes se va a encontrar con la sentencia de la Corte Interamericana y también se va a encontrar con una sentencia de la Suprema Corte de Justicia nuestra. Y si bien refieren a cosas distintas, porque la sentencia de nuestra Corte solo dice que no se puede aplicar la ley interpretativa, indudablemente hay colisión de fundamentos. Entonces, la situación del juez penal hoy va a ser mucho más complicada que la que hubiera sido en el 2011. Pero cuidado, es muy fácil también decir esto ahora con las cartas a la vista. En el 2011 lo que pasó fue que, bueno, se pensó que había que reforzar la sentencia de la Corte Interamericana con una ley. Pero de alguna manera lo que se consiguió fue el efecto contrario. Posiblemente sí, pero quiero insistir en este tema. Hoy sabemos que fue así. En el 2011 eran pronósticos. También podría haber ocurrido al revés. También podría haber ocurrido que no se dictara la ley y hoy, como por faltar una ley, estuvieran archivando las causas. En fin, es difícil pronosticar lo que va a pasar, ¿no? Por lo menos los seres humanos tenemos dificultades serias ahí, ¿no? Claro. Ahora, el fallo de la Corte Interamericana en el caso Gelman es clarísimo, que dice el Estado debe disponer que ninguna otra norma análoga como prescripción y retroactividad de la ley penal, etcétera, sea aplicada y que las autoridades se abstengan de realizar actos que impliquen la obstrucción del proceso investigativo. De alguna manera, los jueces que tienen las causas, amparándose en este fallo, ¿no pueden continuar con los expedientes más allá de este fallo de la Suprema Corte? Ahora, yo creo, no que puedan, yo creo que deben. Yo creo que la sentencia de la Corte Interamericana es muy clara, gustará o no gustará. A mí hay cosas que no me gustan de la sentencia de la Corte Interamericana, pero bueno, es una sentencia y las sentencias hay que cumplir, ¿no? Lo mismo que le pasa al Poder Ejecutivo con el ISIR. Hay cosas que no le gustan, pero las sentencias están para cumplirse. Yo creo que los jueces deben seguir. Lo que sí constato que hay más dificultades hoy, o más dudas hoy de las que podían haber existido en el año 2011. Ahora, ¿cómo se conjuga todo esto con el fallo de la propia Suprema Corte de Justicia en el caso de Nibia Zabalzagaray, que declaró inconstitucional, ¿verdad?, a la propia ley de caducidad? No entiendo bien la pregunta. O sea, ¿cómo se conjuga esto luego de que supuestamente cae, por lo menos en este caso concreto, no se puede aplicar la ley interpretativa? ¿Cómo se conjuga todo esto último que pasó también con aquel caso de Nibia Zabalzagaray, donde la Suprema Corte también señaló la inconstitucionalidad de la ley de caducidad? Ahora sí. No, el asunto es así. Cuando se plantea la inconstitucionalidad, o cuando la Corte o cualquier Corte o tribunal del mundo tiene que resolver sobre la inconstitucionalidad de una ley, lo que tiene que hacer es confrontar la ley con la Constitución. Esa es la tarea. Lo demás no importa mucho. Es Constitución versus ley.
Respecto a la ley de caducidad, a partir del año 2009, la Corte hace la confrontación y llega a la conclusión de que 3 artículos de la ley de caducidad confrontan determinados principios generales, entre ellos el principio de separación de poderes, que es el argumento más importante que maneja la Corte en la actualidad. En esta otra ley, la Corte hace exactamente lo mismo, confronta algunas disposiciones de la ley con la Constitución y se encuentra con que el efecto retroactivo que de una forma u otra se le está dando a normas, soluciones penales que llevan a la imprescriptibilidad de ciertos delitos, es contrario al principio de no retroactividad. Entonces, el razonamiento de inconstitucionalidad termina siendo muy complejo, pero bastante sencillo en su formulación. Es ley versus Constitución. Y en los dos casos la Corte entiende que hay una inconstitucionalidad. En este caso yo lo comparto, ¿no? ¿Cómo se hace entonces para, usted ya ha insinuado alguna respuesta, pero cómo se hace entonces para cumplir con el fallo de la Corte Interamericana y avanzar de alguna manera en este caso? Sí. Nosotros en Uruguay tuvimos un problema, ¿verdad? Es decir, que puede haber sido un honor para Uruguay y que termina siendo hoy un problema. Nosotros en el 2011, en febrero de 2011, tuvimos la primera sentencia de condena de la Corte Interamericana. Éramos el único país que había ratificado la convención y que todavía no tenía sentencia de condena. Y hay una realidad que se dio en Europa y se dio en todos los países de América Latina, y es que la primera sentencia internacional, que aparte son temas importantes, son temas sensibles, no son temas menores, genera un problema cultural muy fuerte, genera reacciones muy fuertes en la sociedad, en los distintos niveles de autoridades, etcétera. Con el paso del tiempo, la cultura jurídica se adapta y después las sentencias internacionales se aplican sin ningún problema. Lo que yo creo que ahora acá tenemos, volvemos al tema de 2011, y tenemos este tema. Los jueces van a hacer algo que va a ser la primera vez que se va a hacer en el Uruguay, y le va a requerir, bueno, conceptos y criterios muy actualizados, están muy actualizados doctrinal y jurisprudencialmente, y va a generar las dudas lógicas de lo nuevo, ¿verdad? Ahora, yo pienso, en mi opinión, lo que tienen que hacer los jueces es cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana, e incluso me parece que hay un tema que es importante, ¿verdad? Aún cuando los jueces consideraran que pese a la sentencia de la Corte Interamericana los delitos prescribieron, aún en ese caso los jueces tendrían que seguir adelante con las indagaciones. Porque la Corte Interamericana condenó a Uruguay a 2 cosas. Primero, a investigar, a saber qué pasó. Los restos de los desaparecidos que no aparecieron, hay que tratar de encontrarlos, hay que tratar de saber qué pasó, en qué condiciones, en qué momentos, en qué circunstancias se produjeron las violaciones de los derechos humanos. ¿Y quiénes fueron los responsables, más allá de que no puedan ser condenados? Y además determinar quiénes son los responsables y si se puede castigarlos. Bueno, pero aún cuando los delitos ya hubieran prescriptos, aún cuando hubieran prescripto los delitos, en ese caso no se podrá sancionar a nadie. Pero sí se puede saber quién fue el responsable. Pero sí hay que cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana que manda investigar. Claro. Y eso es lo que deberían hacer a su criterio los jueces que tienen causas a su cargo a partir de ahora. Está bien, pero eso lo digo yo. Sí, para mí está claro. Es muy sencillo decirlo, hablo por teléfono con usted. Ahora los jueces se van a encontrar con que en el expediente van a tener 2 sentencias y los fundamentos de las 2 sentencias no son totalmente coincidentes. Y cualquier juez, yo creo que ahora va a tener legítimas dudas. El cambio de tema, aunque seguimos en el mismo macro tema, ¿cómo se hace para iniciar un juicio político a la Suprema Corte de Justicia? O a los miembros de la Suprema Corte. Todos los juicios de políticos son iguales, se inician ante la Cámara de Representantes y juzga el Senado. Y lo que dice la Constitución es que el juicio político procede en el Uruguay, dice textualmente, en casos de violación a la Constitución u otros delitos graves, que esto ha sido, se lo abrevio, históricamente aceptado sin ninguna fisura, que la violación de la Constitución que justifica el juicio político tiene que ser delito. O sea, para poder someter a alguien a juicio político tiene que haber cometido un delito grave. Ese es el concepto básico. Después hay una serie de problemas para saber qué quiere decir grave, claro, qué quiere decir grave, pero qué es delito todos sabemos. Tiene que estar tipificado en el Código Penal o en alguna ley especial. Claro. Con lo cual acá no se configura un delito. No, de ninguna forma. Y se necesitan 2/3 de los votos de la Cámara Baja. Para separarlo del cargo, si no mayoría, para suspenderlos en el cargo. ¿Pero y para iniciar el juicio? No, para iniciar el juicio no tengo la Constitución adelante, pero no recuerdo que haya mayorías especiales. No es necesario. Los 2/3 son para suspenderlos en el cargo, ¿no? Para que tenga una consecuencia. Doctor, le agradecemos mucho estos minutos. Con mucho gusto. Muchas gracias. El doctor Martín Rizzo es director del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Católica.